Muy buenas a todos, chicos, ¿qué tal? Soy Javier Tocinillo, estamos en un nuevo vídeo de Webpasión. Os doy la bienvenida al canal para quien no me conozca y también al portal de Webpasión, donde podéis encontrar siempre las últimas reviews, noticias de interés y un foro súper interesante y súper grande, de los más grandes y más activos de España, con relación a televisores, Smart TV, películas, ediciones de Netflix, etcétera, etcétera. Vamos por fin ya con lo que nos interesa, la review del GIEC 4K 5300. Un reproductor parecido al M9702 con lector óptico. Voy a intentar hacer, por cierto, esta review también con subtítulos en inglés, que me la ha pedido un montón de gente, y vamos a probar varias cosas. Lo primero es que tengo aquí 5 películas en Ultra HD originales, algunas de ellas, bueno, originales menos un par, ¿vale? Bueno, por ejemplo, la Dalita no es original, aunque lo parezca, y está grabado en un disco BDXL, que son los discos Blu-ray de mayor capacidad y que algunos reproductores dan problemas. Ya os adelanto que lo he probado y funciona perfectamente en el GIEC, así que bueno, os chafo un poco la expectativa. Y luego tenemos algunas, por ejemplo, como la de Transformers con Dolby Vision para ver si funciona correctamente. Quien no sepa nada del GIEC, en el unboxing comentamos un poquito sobre él. Es un reproductor, como digo, que usa la misma placa que el M9702, es decir, es un clon del Oppo 203, al que le han añadido en este caso un lector de discos Ultra HD. Por cierto, es bastante silencioso y como podéis ver, pues funciona perfectamente la apertura del disco, no hace nada de ruido al abrirse y carga sin ningún problema. También tiene un VFD que nos va a indicar por dónde nos encontramos en el capítulo de visualización. Soporta lo mismo que soporta el M9702 y la diferencia entre ambos más importantes son, bueno, aparte del lector y el VFD, en dos cosas. El mando es bastante peor, el del GIEC, y el firmware. El firmware, por defecto viene un firmware, si no recuerdo mal, porque me lo tengo que confirmar el chico alemán que me lo ha mandado, pero entiendo que viene un firmware llamado TNT, que es como un firmware original de la marca GIEC que se comercializa en China. Por lo tanto, no tendríamos ninguna de las ventajas del Oppo o del Pioneer. Sin embargo, es compatible por lo menos con el firmware del Pioneer, que es el que estamos probando aquí, con Jailbreak. El Jailbreak se tiene que pagar aparte, según cuentan, creo que cuesta 300 yuanes, y es otro de los puntos diferenciadores con respecto al M9702 o Chinopo, y es que no funciona, por lo menos yo no he conseguido que funcione, con el firmware original del Oppo. Tenemos que utilizar el de Pioneer, que para mi gusto está bastante menos pulido. Tiene algunos fallos bastante importantes y bastante molestos, como es, por ejemplo, el hecho de que si utilizamos un NAS en red, como tengo yo, algunas veces le cuesta descubrirlo, otras veces directamente no lo descubre y hay que desenchufar el equipo y volverlo a enchufar. Y otras veces, y es lo peor de todo, lo que más suele pasar es que una vez que se apaga el servidor, una vez que se apaga el reproductor, si entramos en redes y vemos nuestro servidor, bien sea por Samba o por NFS, nos pide constantemente usuario y contraseña. Da igual que tengamos o no tengamos, da igual que tengamos Samba 1 o no, etc. En el Chinopo, con el firmware del Oppo, si entramos, a lo mejor nos pide usuario y contraseña y al darle a OK ya nos deja entrar. Y luego tiene otras diferencias importantes con respecto al Oppo, como por ejemplo que el perfil, la imagen es un poco distinta. No voy a grabar una comparativa para no hacerlo muy largo, aparte que es difícil de captar a través de una cámara, pero sí que he notado que en Dolby Vision, por ejemplo, tiene un tono más azulado y algunas imágenes en las luces especulares, por ejemplo las nubes, puede quemar algún detalle que en el Oppo no ocurre. Hay escenas donde las nubes, por ejemplo, o el sol, se queman. Debe ser por el tipo de perfil Dolby Vision que utilizan y a mí personalmente me parece más acertado el del Oppo. Ahora lo que voy a hacer es poder meter la cámara para enseñaros cómo funciona y cómo es. Vale, chicos, estamos aquí. Como comentaba, lo primero que tenéis que hacer es configurar el reproductor. Yo ya lo tengo configurado, así que por eso me funciona el ZEC. Y bueno, pues eso significa que lo puedo manejar con el mando de la tele, que tiene su propio mando, que es este de aquí. Como veis es bastante más feote y no está retroiluminado y es de bastante peor calidad. Ya está apagado, se me ha apagado el display, lo había encendido. Tiene puesto un disco Ultra HD ya y si tenemos el reproductor, si tenemos un disco dentro del reproductor, lo que pasará al encenderlo es esto. Cargará el disco y empezará la reproducción automáticamente. Entonces está muy bien, aparece una pequeña miniatura aquí. Y recordamos que este disco es BDXL, son los Blu-rays de más capacidad, que no todos los reproductores son compatibles. Así que como veis aquí no tenemos ningún tipo de problema de compatibilidad. Imagino empezará ahora el menú. Y ya lo tenemos, como veis, Dolby Vision arriba a la derecha y el menú pues sin problema, ¿no? Y como decía, dos pequeños fallos. Uno, vamos a decirle que no. Ay, mierda, claro que sí. Bueno, vamos a ponerlo así para que no haya problemas. Si yo pulso el botón información,
Media información BT2020 Giga CBCR 420 12 bits, pero en salida, fijaros que pone BT2020 RGB 8 bits. Esto se ha discutido en algunos foros como AV Forums y encuentran que puede ser o bien un bug que lo está sacando en RGB, bien que la información que recibe de metadatos la tele es incorrecta, ¿vale? Es decir, que está reproduciéndose en 422, 12 bits, pero por algún motivo el Pioneer lo manda como si fuera solamente la parte de información, digamos, el texto, como RGB 8 bits. De hecho, el DTS HD Master Audio que sale aquí es de 2 canales y realmente también es de 6 canales. No, lo vamos a dejar de fondo, casi no hay problema de copyright. El segundo problema, solamente hablando de Dolby Vision, sería que encuentro la imagen demasiado brillante comparado con el Oppo. De hecho, me pasa como con Vincent Teo cuando probó el Oppo contra el Panasonic. Y es que hay algunas escenas de las altas luces, sobre todo en las luces del sol, de las nubes, que quema el detalle ahí, mientras que el Oppo lo saca bien. Y ya eso estaba también reportado hace tiempo y sigue funcionando mal. Es decir, quema detalles porque el APL, la imagen, el brillo medio de la escena es demasiado brillante. Seguramente porque utiliza una librería diferente de Dolby Vision a la que utiliza Oppo. Vamos a quitarlo. Y otros fallos menores, como habéis visto, es que me saca, por ejemplo, ahora el audio en estéreo, cuando realmente es un 5.1, por mucho que lo marquemos. En fin, que está verde el firmware, bastante más verde que el del Oppo. Vamos a poner, no sé cuál podemos poner, la de Transformers, venga. Bueno, está cargando. Este Ultra HD, como veis, es en Dolby Vision también, original. Y vamos a ver qué tiene. Aquí lo tenemos. Calidad de imagen espectacular, como siempre. Esta película es de las mejores que están editadas en Ultra HD. Los menús no hay ningún problema en ningún momento. Los BDXL no hay ningún problema en ningún momento. Como digo, en HDR10 por cierto ningún problema. HDR10 Plus no funciona, no tiene soporte del firmware de Pioneer. Si pulsamos el botón de información, ocurre exactamente lo mismo que en la otra película. Como veis, BT2020 RGB 8 bits, se nos queda así, no sé muy bien por qué. Por cierto, como curiosidad, ese pequeño bug solo pasa con las LG. Cuando tenía la Panasonic GZ2000, tenía el M9708 y cuando lo puse, ahí sí me marcaba bien Giga CBCR 422 12 bits. Cuando si alguien no ha visto esta película, pues se va a comer algún que otro spoiler, así que tenga cuidado. Bueno, aquí estamos, la imagen es espectacular. Está en Dolby Vision Cine y el sonido suena también voy a bajar un poquito, que si no, suena muy bien también. Y no sé si hay alguna diferencia importante en cuanto a sonido con el Oppo, con el M9702, pero si la hay es anecdótica, aunque creo que con la fuente mejora un poquito, en mi caso, el M9702. Como siempre, si pulso botón de información, tenemos la información simple y dejándola pulsada la información que habéis visto en el menú, que es esta de aquí. Bueno, como veis, al meterle credenciales de servidor, entonces sí puedo entrar, fijaos. ¿Vale? Me deja entrar, aunque otro bug más que he encontrado es que cuando entráis en el servidor, por ejemplo en mi caso veis que pone Synology, al entrar no me puedo mover por los elementos, tengo que darle a Home y entonces volver a entrar, y ya sí me deja. Como veis, está lleno de mini bugs, que solo te das cuenta cuando lo utilizas, porque estas cosas, pues si no se usan, no te voy a dar cuenta. Y otro bug más que he encontrado, como veis parece que solo hablo de los bugs, pero es que en calidad de imagen y sonido es idéntico al M9702, y la única ventaja realmente que le encuentro es el lector, que si se le pudiera poner el otro ya estaría. Otro de los bugs que he encontrado es que en demos, si me voy aquí a Dolby Vision, en algunos casos, si os fijáis, el rango aquí está completamente, es completamente incorrecto. ¿Veis que los colores no corresponden con la realidad? Fijaos que verde aquí más, está como, no está bien. Aquí se ve como si le faltase un componente de croma, o los dos componentes de croma, y si saco la información, no me deja sacar la información, se ha bugueado y solo me deja sacar la simple. Veis que está totalmente incorrecto. Si le doy aquí, manteniendo pulsado este botón, fijaos que no pasa absolutamente nada. Y como veis, es como cuando tenéis un cable HDMI defectuoso, que los colores no corresponden con la realidad, pues eso pasa. Para que veáis el tema de las demos, que es una cosa mía, vamos a poner el reproductor interno de la tele. Vale, yo lo tengo aquí también en archivos. Como lo veis, lo tengo todo en la nube. Dolby Vision, vamos a poner exactamente el mismo que era el Amaze, para que veáis que aquí se reproduce sin problema los colores. Es como si no aplicase la capa Dolby Vision. Fijaos, ¿veis? En comparativa con el vídeo de antes, la diferencia tan abismal que hay. Ahora sí se ve una imagen, bueno, pues como toca, ¿no? El color, brillo, etc. Y antes como si tuviese el cable HDMI estropeado. Es simplemente que el Dolby Vision no funciona bien con esa configuración. Y otro problema añadido más, que ya llevamos unos cuantos, es que tampoco soporta HDR10 Plus.
y tampoco, a mi entender, sí, esto lo tengo que comprobar, pero creo que no, tampoco soporta el firmware del Oppo. Por lo tanto, es un reproductor que es complicado de recomendar porque lo único que añade realmente es el lector óptico. Si se pudiera añadir el óptico al M9702 ya lo tendríamos solucionado, o instalarle el firmware del Oppo a este reproductor y que funcionase bien, que esa es otra, porque no sé si con el firmware del Oppo habría algún que otro bug. Bueno, lo vamos a quitar. Bueno chicos, pues hasta aquí la review del GIEC G5300. Como habéis visto, es un reproductor que es una mezcla perfecta entre el M9708 que mandó el vendedor, que solo se comercializa en China, y el M9702. Utiliza el firmware de uno con las ventajas del hardware del otro, pero mantiene las virtudes y las desventajas de cada uno de los reproductores. Así que nada más, como digo, ventajas: buena calidad de imagen, muy buena calidad de imagen, lector de discos Ultra HD, compatibilidad con VDXL, compatibilidad con Red, funcionalidades del firmware del Pioneer original, etc. Inconvenientes importantes: no soporta HDR10 Plus, porque el firmware del Pioneer no lo soporta. Hay que pagar por el jailbreak del firmware, insisto, del Pioneer. No es compatible de momento con el firmware del Oppo, o yo no he encontrado cómo hacerlo. Es bastante más caro, unos 130-140 euros o 120 aproximadamente, incluyendo compra conjunta. Tiene el bug de usuario y contraseña en Samba a través de red y con NFS, importante. Esto no es un bug propiamente dicho porque hay bastante controversia con las LG. Como habéis visto en las radios, si sacamos la información del disco, cuando está reproduciendo Dolby Vision nos aparece que está en 8 bits RGB. Según leo, algunas teles reportan esa información con el firmware de Pioneer, no con el del Oppo. Con el del Oppo, si lo doy, me sale YCBCR 422 12 bits, así que no sé si es un bug o es que realmente está sacándolo en RGB. Y el mando es bastante peor, más plasticoso, de peor calidad, no está retroiluminado y está en chino. Y creo que no me dejo ninguna desventaja más. Así que bueno, un reproductor distinto para el que quiera y priorice sobre todo la reproducción de discos sobre otras ventajas que da el Chinopo, pagando un pequeño plus y teniendo una serie de inconvenientes. Como digo y decía al principio, lo que me vendría perfecto a mí es un Chinopo o un M9702 con lector de discos, nada más. Ese reproductor con un lector de discos es el único que pediría. Y poco más. Espero que os haya gustado la review. No os perdáis el próximo vídeo, que ya es el unboxing de aquella tele que os dije de gama alta. Y si os sale hoy viernes, saldrá mañana sábado, que os va a gustar y poca gente sabe cuál es y seguramente sorprenda mucho porque no es lo habitual en este canal. Y nada, para el fin tenemos la comparativa entre la LG y la Sony y varios vídeos más sorpresa y bueno, se nos están acumulando varios de ellos. Así que nada más, me despido de todos vosotros. Si a alguien le interesa este GIEC, vamos a organizar seguramente una compra conjunta con el vendedor y bueno, pues si somos, como siempre solemos ser, 70-80 personas por cada mes, pues nos hará un buen descuento, nos dará unas ventajas como por ejemplo un año de garantía, mandos quizás más nuevos o especializados que nos dé gratis, quizá nos regale el firmware de Pioneer jailbreakado, etc. Así que estad atentos siempre al foro de Opasión, no solo esto para usuarios españoles, como sabéis, incluso con el del Chinopo, con el 9702, hacemos compras conjuntas a nivel mundial y solamente pedimos una cosa a cambio, que os registréis y que deis un like a los vídeos de YouTube o una suscripción a los vídeos de YouTube. De esa forma nosotros ganamos tráfico, influencia, posicionamiento SEO, etc. Que es lo que pedimos a cambio de gestionaros la compra. Nada más, me despido de todos vosotros, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo a todos.